Nunca imaginó que aquel día en la oficina cambiaría su vida para siempre. María entró con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza por la mezcla de nervios y emoción. Era su primer día en una de las empresas más grandes de la ciudad. Un lugar que siempre había soñado, pero también un mundo completamente nuevo para ella. Todo parecía tan impersonal y frío. Paredes de cristal, escritorios ordenados, voces apenas audibles que se mezclaban con el zumbido constante de las computadoras. Ella no conocía a su jefe, pero pronto se enteró de que era un hombre reservado, alguien que no daba muchas entrevistas ni permitía acercamientos. Le habían dicho que era un empresario exitoso, millonario, que había hecho su fortuna desde joven. María se preguntaba cómo sería ese hombre, y si, en algún momento, podría verlo más allá de esa figura imponente que se dibujaba en los pasillos. Cuando entró en la oficina principal, lo vio por primera vez. Él estaba de pie, mirando por la ventana que daba a toda la ciudad. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y lilas, y él parecía absorto, como si buscara algo que no podía alcanzar. Su postura era erguida, casi orgullosa, pero en sus ojos había una tristeza sutil que nadie más parecía notar. María sintió un escalofrío inesperado, una mezcla de sorpresa y algo que no sabía cómo explicar. Pasaron los días y María se acostumbró a ese ambiente, pero nunca dejó de observarlo a distancia. A veces, cuando ella estaba en su escritorio, él se acercaba brevemente para dar instrucciones, pero siempre de manera fría y distante. Sin embargo, había algo en su voz, en su manera de hablar, que le resultaba familiar, como un eco del pasado que intentaba recordar. Una tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, María decidió quedarse un poco más para terminar un proyecto. La luz del sol ya se había ido, dejando la ciudad iluminada solo por las luces artificiales. Él estaba allí, junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. María se acercó, casi sin querer, y vio cómo la luna empezaba a asomar tímidamente en el cielo. Sin darse cuenta, su reflejo se mezcló con el de él en el cristal, y de repente una imagen apareció clara en su mente. Fue como si una puerta al pasado se abriera de golpe. Vio su propio rostro joven, lleno de inocencia y esperanza, y al lado, la figura de un niño con los ojos brillantes y una sonrisa sincera. Esa imagen le hizo respirar hondo, sintió un nudo en la garganta que no pudo ignorar. María recordó entonces a aquel niño del pueblo, un amigo que había tenido en su infancia, alguien que le había prometido que volvería algún día para no dejarla sola. Pero la vida los había separado, y con el tiempo, ella había aprendido a vivir sin esa promesa. Ahora, frente a ese hombre elegante y millonario, sentía que el tiempo se había detenido y que ese niño seguía allí, oculto bajo la máscara de éxito. La duda comenzó a rondar su mente. ¿Era posible que ese hombre, con todo su poder y distancia, fuera aquel niño que una vez compartió sus sueños y sus juegos? María no podía sacarse esa idea de la cabeza, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, cada vez que lo veía, sentía que había una historia que debía descubrir. Aquel día, al salir de la oficina, la noche ya había caído por completo. La ciudad brillaba con luces que parecían estrellas en la tierra, y María caminaba despacio, perdida en sus pensamientos. Sabía que algo dentro de ella había cambiado, que había despertado un sentimiento que creía olvidado. No podía dejar que la rutina la atrapara otra vez. Tenía que saber la verdad. Al día siguiente, María decidió que debía buscar respuestas, aunque no sabía por dónde empezar. Mientras organizaba sus cosas, recordó una vieja caja con fotografías y cartas que había guardado desde su niñez. La curiosidad la empujó a revisar esos recuerdos, y con cada imagen que miraba, sentía como el pasado cobraba vida nuevamente. Entre aquellas fotos apareció una donde ella y un niño posaban sonrientes,
con el sol del verano iluminando sus caras. El niño tenía ojos que parecían buscar el futuro con esperanza, y su sonrisa guardaba un secreto que solo ella conocía. En ese momento, comprendió que no podía seguir ignorando la conexión entre aquel niño y el hombre que ahora mandaba en la empresa. Mientras cerraba la caja, una mezcla de miedo y esperanza la invadió. Sabía que enfrentarse a esa verdad no sería fácil, pero también sabía que su corazón necesitaba esa respuesta para poder avanzar. María estaba a punto de descubrir que a veces, las promesas del pasado no mueren, solo esperan el momento correcto para regresar. Cada día, María observaba a su jefe con una mezcla de asombro y creciente intriga. Él no era el típico empresario arrogante que ella esperaba encontrar. En sus ojos había una profundidad que la invitaba a descubrir un secreto oculto. A pesar de su éxito y riqueza, parecía vivir atrapado en una sombra que solo él conocía. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su escritorio, escuchó el sonido suave de la puerta abriéndose. Él entró sin hacer ruido, con esa presencia imponente que parecía llenar la habitación sin decir una palabra. Se acercó lentamente a la ventana y volvió a mirar hacia afuera, hacia el paisaje urbano que nunca parecía cambiar. María sintió que su corazón se aceleraba sin saber por qué. Algo en ese momento era diferente, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Quiso hablar, preguntarle quién era realmente, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Solo pudo observar cómo sus manos, firmes y seguras, se aferraban al marco del vidrio. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeños momentos que parecían sacados de otra vida. María empezó a recordar con más claridad aquella promesa de la infancia, aquel juramento silencioso entre dos niños que soñaban con un futuro juntos. ¿Cómo podía ser que el hombre que tenía frente a ella fuera el mismo niño que alguna vez le había dicho que volvería? Su mente no dejaba de hacer conexiones, buscando respuestas en gestos, en silencios, en miradas fugaces. Empezó a preguntarse qué había ocurrido en esos años en que la distancia se había impuesto entre ellos. ¿Por qué nunca la buscó? ¿Qué lo había cambiado tanto? Una noche, mientras la oficina ya estaba vacía, María se quedó trabajando hasta tarde. La ciudad iluminada parecía un mar de luces doradas, pero en su interior, ella sentía una tormenta de emociones. De repente, escuchó pasos suaves acercándose. Era él, con una carpeta en las manos, pero con una expresión distinta, menos fría. Se acercó lentamente y dejó la carpeta sobre su escritorio. Luego, con voz baja y cargada de nostalgia, comenzó a contar una parte de su historia. Habló de los años difíciles, de las decisiones duras que tuvo que tomar para salir adelante, y del miedo que sentía al enfrentarse a ese pasado que siempre quiso olvidar. María escuchaba atentamente, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra era una pieza que encajaba en el rompecabezas de su relación. Ella también decidió compartir sus recuerdos, las veces que se preguntó si él habría vuelto alguna vez, las noches en que se quedó mirando el horizonte esperando una señal. Sus palabras parecían sanar heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Poco a poco, comenzaron a acercarse no solo como jefe y empleada, sino como dos personas que compartían una historia profunda y un sentimiento que el destino no pudo borrar. La distancia que el éxito y el silencio habían creado empezó a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. En los días que siguieron, María notó pequeños cambios en él. Sonrisas fugaces, gestos más cálidos, una mirada que ya no evitaba encontrarse con la suya. Empezaron a hablar más, a compartir ideas, a recordar juntos esos momentos que parecían tan lejanos pero que ahora estaban vivos en cada encuentro. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, él la invitó a caminar por la terraza del edificio. Desde allí, la vista era impresionante. La ciudad brillaba a sus pies,
y el cielo pintaba un lienzo de colores cálidos. Ella sentía que ese lugar, tan moderno y frío, se había convertido en el escenario perfecto para una nueva historia. Mientras caminaban, él le confesó que nunca había dejado de pensar en ella, en esa promesa que hizo siendo un niño y que lo había impulsado a seguir adelante. María, conmovida, sintió que el peso de los años desaparecía, reemplazado por una emoción pura y verdadera. En ese momento, entendió que su jefe millonario no era solo un hombre de éxito, sino alguien que llevaba en su corazón la misma esperanza que ella había guardado todos esos años. La vida los había puesto juntos nuevamente para cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significado. No necesitaban muchas palabras para entender lo que sentían. Solo bastaba con mirar la ciudad, ese mismo cielo que los había separado y ahora los unía. María se dio cuenta de que a veces, las promesas más importantes no se olvidan, solo esperan el momento adecuado para cumplirse. Y ella estaba lista para descubrir lo que el destino tenía preparado, sin miedo ni dudas, con la certeza de que aquel hombre misterioso y distante era, en realidad, el niño que una vez le juró que volvería. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, María estaba revisando unos documentos junto a la gran ventana de la oficina. La luz cálida del atardecer iluminaba su rostro, y de repente, notó algo que la hizo detenerse. Al reflejarse en el vidrio, vio la imagen superpuesta de su jefe, de pie detrás de ella, con la mirada fija en el horizonte. Algo en esa escena le provocó una sensación extraña, como si el pasado y el presente se unieran en un instante. Su corazón empezó a latir con fuerza y una oleada de recuerdos inundó su mente. María cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar todas las emociones que brotaban sin control. De repente, recordó una tarde muy similar, cuando ella y un niño de su pueblo se sentaron juntos en la plaza, prometiéndose que, pase lo que pase, siempre volverían a encontrarse. Era un recuerdo dulce, pero también doloroso, porque el tiempo y la distancia los habían separado. Ahora, viendo a aquel hombre elegante y millonario, una pregunta latía con fuerza en su interior. ¿Podría ser él ese niño que le hizo esa promesa? No podía sacudirse la idea. La familiaridad en su mirada, la manera en que su rostro parecía guardar secretos, todo apuntaba a que había más detrás de esa distancia que él mantenía. María sabía que debía descubrir la verdad, aunque el miedo la invadía. ¿Y si la realidad era diferente? ¿Y si ese hombre que admiraba ahora tenía un pasado que no quería compartir? Los días siguientes, María se volvió más observadora. Prestaba atención a los detalles, a cada gesto, a cada palabra que él decía en voz baja. En ocasiones, lo sorprendía mirando viejas fotografías que guardaba en su oficina, imágenes en blanco y negro que parecían pertenecer a otra vida. Una vez, encontró una carta doblada cuidadosamente sobre su escritorio, con tinta que parecía desgastada por el tiempo. Su curiosidad se transformó en una búsqueda silenciosa. Empezó a buscar pistas en el pasado, en los rincones olvidados de su memoria y en los documentos que encontraba entre las pertenencias de la empresa. Con cada hallazgo, la historia que imaginaba se hacía más real y compleja. No era solo un jefe distante, era un hombre marcado por decisiones difíciles, por ausencias dolorosas y promesas que aún esperaban ser cumplidas. Una noche, cuando la oficina estaba vacía y el silencio reinaba, María decidió armar un pequeño álbum con las fotos que encontró y sus propias memorias. Al colocar una imagen de ella y aquel niño, sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, mientras trabajaba, escuchó pasos acercándose. Era él. Con una expresión distinta, menos rígida que de costumbre, se detuvo a su lado y miró el álbum sin decir palabra. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez,
María vio una vulnerabilidad que no había percibido antes. Sin palabras, él comenzó a contar fragmentos de su historia. Cómo había tenido que abandonar su pueblo siendo un niño para buscar un futuro incierto en la ciudad. Las dificultades que enfrentó, las veces que quiso regresar pero sintió que no podía. Confesó que la promesa que le hizo a María había sido su luz en los momentos más oscuros, pero también su mayor dolor. María escuchó atentamente, con el corazón abierto y las lágrimas a punto de brotar. Entendió que aquel hombre no solo era su jefe, sino alguien que había vivido una batalla interna profunda, donde la nostalgia y la ambición se habían enfrentado sin tregua. En ese instante, la oficina dejó de ser un lugar frío y distante. Se transformó en un refugio donde dos almas que habían sido separadas por el tiempo y las circunstancias comenzaban a reencontrarse. No necesitaban palabras grandilocuentes. Sus miradas decían todo lo que el silencio no podía expresar. El atardecer siguió su curso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, mientras ellos permanecían ahí, juntos, conectados por un hilo invisible que ni el paso de los años había podido romper. María supo que estaba frente a una historia de amor y esperanza que aún no había terminado, que el destino les había dado una segunda oportunidad. A partir de ese momento, nada sería igual para ninguno de los dos. La promesa del pasado cobraba vida en el presente, y con cada conversación, cada gesto, sentían como ese lazo que creyeron perdido se fortalecía. María comprendió que el camino para sanar heridas y construir un futuro no sería fácil, pero también que valía la pena intentarlo. Porque a veces, el verdadero amor no es el que sucede rápido y sin complicaciones, sino el que resiste el tiempo, la distancia y el silencio. Así, entre luces y sombras, entre recuerdos y sueños, comenzó un nuevo capítulo para ellos. Uno donde el pasado no era una carga, sino una fuente de fuerza para enfrentar lo que estuviera por venir. Y aunque aún había preguntas sin respuesta, lo que más importaba era que, finalmente, estaban juntos otra vez. María despertó con un nudo en el estómago y una mezcla de nervios y esperanza que no podía controlar. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en su vida. La promesa que hizo un niño, aquel niño que ahora era su jefe millonario, había regresado con una fuerza inesperada, y ella sentía que debía enfrentarla sin miedo. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía diferente. La luz entraba más cálida por las ventanas, y aunque todo seguía igual en apariencia, María notaba una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de revelarse. Su jefe llegó puntual, con esa seriedad habitual, pero esta vez su mirada no evitó la suya. Había algo en sus ojos que la invitaba a acercarse, a confiar. Durante la reunión matutina, María intentó concentrarse, pero su mente vagaba hacia esa historia que empezaban a construir juntos. Sabía que él cargaba con un pasado difícil, con decisiones que lo habían alejado, pero también con un amor guardado en silencio. ¿Cómo podría ella ayudarlo a abrir ese baúl de recuerdos sin hacerle daño? Al terminar la reunión, él se acercó a su escritorio, y con voz baja pero firme, le preguntó si podía hablar con ella un momento. María asintió sin dudar y lo siguió hasta una pequeña sala privada. Allí, con la ciudad a sus pies a través del gran ventanal, comenzaron a conversar sin prisas, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. Él le contó cómo, siendo niño, había tenido que abandonar su hogar y a su familia para buscar un futuro en la ciudad. Relató las noches solitarias, las oportunidades perdidas y el peso de las promesas que nunca pudo cumplir. María escuchaba con el corazón abierto, entendiendo que detrás del hombre exitoso había un niño asustado, lleno de sueños y miedo. Ella también compartió sus sentimientos, las esperanzas que guardaba, y como nunca dejó de pensar en ese niño que le prometió volver. Entre confesiones y silencios, sintieron que algo antiguo y poderoso despertaba en sus almas, un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper.
Los días siguientes, comenzaron a trabajar más cerca, compartiendo no solo proyectos, sino momentos que poco a poco los acercaban más. En cada conversación, en cada mirada, se reconocían no solo como jefe y empleada, sino como dos personas unidas por una historia que pedía ser contada. María notaba que él, a pesar de su éxito y riqueza, seguía siendo ese niño que una vez soñó con un futuro diferente. A veces, cuando pensaba que no la veía, lo sorprendía sonriendo con melancolía, recordando quizá algún momento perdido. Eso la hacía sentir cerca de él, como si pudieran sanar juntos las heridas del pasado. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la terraza del edificio, él se detuvo y tomó su mano con delicadeza. María sintió que su corazón se aceleraba, pero no era miedo. Era la emoción de saber que ese contacto significaba algo más que palabras. Ella le preguntó si alguna vez había pensado en lo que podrían haber sido si la vida no los hubiera separado. Él la miró a los ojos, y con una voz casi susurrante, respondió que cada día lo había soñado, pero que nunca tuvo el valor de volver, hasta ahora. Esa confesión hizo que María se diera cuenta de que no solo estaba enfrentando su pasado, sino que estaba construyendo un futuro junto a alguien que, aunque marcado por la distancia, nunca la olvidó. Sabía que el camino no sería fácil, que habría obstáculos, dudas y miedos, pero también estaba segura de que valía la pena intentarlo. Con cada paso que daban juntos, sentían como el peso de los años se hacía más liviano. La promesa del niño millonario no era solo una historia del pasado, sino la base de un amor que comenzaba a florecer de nuevo. Y así, entre susurros y miradas sinceras, María y él comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno donde la esperanza y la valentía vencían cualquier sombra. Porque a veces, la verdadera fuerza está en atreverse a volver a creer. Los días que siguieron trajeron consigo una mezcla intensa de emociones para María. Cada encuentro con él estaba cargado de significado, pero también de dudas que la acechaban en silencio. Sabía que aquel hombre millonario no solo era su jefe, sino el niño que una vez le prometió volver, pero el pasado pesado no desaparecía con palabras bonitas. Había secretos enterrados, decisiones difíciles que los habían separado y un abismo que parecía crecer con cada intento de acercamiento. Una mañana, mientras revisaba unos contratos, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación para acompañarlo a una reunión fuera de la ciudad. Algo en ese gesto la sorprendió. No era solo un acto de trabajo, sino una oportunidad para escapar, aunque fuera por unas horas, de la rutina que los había mantenido alejados de sus verdaderos sentimientos. Sin dudarlo, aceptó. El viaje fue silencioso al principio. Los paisajes que cruzaban parecían hablar de tiempos más simples, cuando la vida era solo un juego y el futuro, un misterio por descubrir. Él rompió el silencio con una confesión que la dejó sin aliento. Le pidió perdón por no haber vuelto antes, por no haber cumplido la promesa que una vez le hizo siendo un niño. María sintió que el dolor del pasado se hacía presente, pero también que la sinceridad abría una puerta que ya no podían cerrar. Comprendió que, detrás de ese éxito imponente, había un hombre que luchaba con sus propios fantasmas, y que su encuentro no era casualidad, sino una segunda oportunidad que el destino les estaba ofreciendo. Durante esos días, la distancia física les permitió acercarse de una manera diferente. Compartieron historias, risas, y también lágrimas que habían guardado por años. Él le mostró un lado vulnerable que pocos habían visto, y ella se convirtió en su refugio, su confidente. Pero no todo fue fácil. Los recuerdos dolorosos y las heridas del pasado resurgieron con fuerza. María enfrentó dudas sobre si realmente podían superar todo lo que el tiempo y la vida habían puesto entre ellos. ¿Podrían confiar el uno en el otro después de tantos años? ¿Sería posible reconstruir lo que parecía perdido? Una noche, mientras caminaban bajo un cielo estrellado,
Él tomó su mano y le confesó que había construido muros para protegerse, pero que ella había logrado derribarlos con su sinceridad y paciencia. Le dijo que su promesa de niño no era solo una palabra al viento, sino un compromiso que ahora quería cumplir con todo su corazón. María sintió que la carga que llevaba desde la infancia comenzaba a desvanecerse. Entendió que, aunque el camino sería difícil, el amor verdadero valía cada sacrificio. Esa noche, ambos se prometieron no solo estar juntos, sino enfrentar juntos cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Al regresar a la ciudad, la dinámica entre ellos cambió. Ya no eran solo jefe y empleada, sino dos personas que compartían un lazo profundo, construido con paciencia, confianza y amor renovado. María notó que él se mostraba más abierto, más humano, y que sus sonrisas eran ahora más frecuentes y genuinas. La oficina, antes un lugar frío y distante, se convirtió en el escenario donde su historia seguía escribiéndose, entre reuniones, proyectos y pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. María se sentía viva, motivada, sabiendo que estaba viviendo algo único, algo que muchos solo sueñan. Pero el destino aún tenía sorpresas preparadas. En medio de esa nueva etapa, una carta llegó a sus manos, un documento que podía cambiarlo todo. Era un testamento, una verdad oculta sobre la familia de él, que revelaba secretos que podrían destruir lo que con tanto esfuerzo estaban construyendo. La tensión creció, y la pregunta que ambos temían apareció en el aire. ¿Podrían enfrentar esas sombras sin perder lo que habían encontrado? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar la tormenta que se avecinaba? María miró a sus ojos y supo que, pase lo que pase, no iba a rendirse. Porque a veces, amar es también luchar. Y ella estaba dispuesta a hacerlo hasta el final. La promesa que una vez hizo un niño millonario no solo era una historia del pasado, sino el comienzo de una batalla por un futuro juntos. La carta había llegado sin aviso, una hoja sencilla que escondía una tormenta en su interior. María la sostuvo con manos temblorosas, consciente de que esa revelación podía cambiarlo todo. Era un documento legal, un testamento antiguo que vinculaba a su jefe con una herencia inesperada, y al mismo tiempo, con responsabilidades que él desconocía hasta ese momento. Lo que parecía una bendición al principio, pronto se convirtió en una carga pesada, capaz de poner en riesgo no solo su futuro, sino también la frágil relación que estaban construyendo. Él entró en la oficina con el ceño fruncido y la mirada cansada. Cuando María le mostró la carta, su expresión se tornó grave, como si hubiera sido golpeado por un secreto largamente guardado. Con voz firme pero llena de preocupación, comenzó a explicar que esa herencia venía acompañada de conflictos familiares que podrían amenazar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. María lo escuchaba, tratando de comprender la magnitud del problema. Ella sabía que su jefe era un hombre fuerte y decidido, pero también entendía que había heridas que el tiempo no había cerrado. Ahora, esas heridas resurgían con fuerza y la incertidumbre llenaba el aire. ¿Cómo enfrentarían juntos esa tormenta? ¿Podrían mantener su amor intacto en medio de la batalla? Decidieron no hablar de la carta con nadie más por el momento. Necesitaban tiempo para entender qué hacer y cómo proteger lo que tenían. La tensión entre ellos creció, pero también la complicidad. En medio de la dificultad, María y él se aferraban a esa promesa del pasado, a ese compromiso que había resistido años y distancias. Los días se llenaron de reuniones con abogados, llamadas inesperadas y decisiones difíciles. María estuvo a su lado en cada paso, apoyándolo con una fuerza que sorprendía incluso a él. Su relación, aunque puesta a prueba, se fortalecía con cada obstáculo superado. En sus conversaciones nocturnas, entre susurros y confesiones, compartían miedos y esperanzas, recordándose que juntos podían superar cualquier adversidad. Una noche, después de una jornada agotadora,
Él la invitó a salir. Caminaron por las calles iluminadas, dejando atrás el estrés y las preocupaciones del día. En ese momento, bajo la luz tenue de los faroles, él le confesó que nunca había sentido un apoyo tan sincero y profundo como el que ella le brindaba. Que, a pesar de todo, su amor era el ancla que lo mantenía firme. María sintió que el peso del mundo se hacía un poco más liviano. Comprendió que esa batalla no solo era de él, sino de ambos, y que su amor podía ser el refugio en medio de la tormenta. Decidió entonces que no permitiría que los fantasmas del pasado destruyeran lo que habían comenzado a construir. Los días siguientes trajeron nuevas noticias. La familia involucrada en el conflicto no estaba dispuesta a ceder fácilmente y comenzaron a aparecer amenazas veladas, recordatorios de que no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio. María y su jefe se vieron envueltos en una lucha no solo legal, sino también emocional, donde la confianza y la paciencia eran puestas a prueba constantemente. Sin embargo, en medio de la adversidad, descubrieron una fortaleza que no sabían que tenían. Cada desafío los unía más, y sus momentos juntos se volvieron refugios donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni defensas. El amor, aunque desgastado por el tiempo y las pruebas, brillaba con una luz renovada. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina, él tomó la mano de María con ternura y le susurró que, pase lo que pase, ella era su mayor bendición. Que esa promesa de niño, esa promesa de volver, se había convertido en la realidad más hermosa que podía imaginar. María sonrió, sintiendo que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Porque aprendió que el verdadero amor no es el que se mantiene en la calma, sino el que resiste la tormenta y sale fortalecido. Y así, con la mirada puesta en adelante, enfrentaron juntos el desafío, sabiendo que, sin importar las sombras que aparecieran, su historia apenas estaba comenzando. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Las amenazas, aunque veladas, eran cada vez más claras y persistentes. María sentía como la sombra del conflicto se extendía no solo sobre la empresa, sino también sobre ellos mismos. Pero en medio de ese torbellino, una determinación silenciosa crecía en ambos. No dejar que nada ni nadie destruyera lo que estaban construyendo juntos. Él, acostumbrado a lidiar con problemas empresariales, se encontraba ahora en un terreno mucho más personal y vulnerable. Las antiguas heridas familiares, aquellas que creía enterradas para siempre, resurgían con una fuerza inesperada, poniendo a prueba su temple y su paciencia. María se convirtió en su pilar, escuchando sin juzgar, apoyando sin dudar, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar cada nuevo golpe. Una tarde, mientras revisaban un nuevo documento legal, su jefe recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era fría y directa, con un mensaje claro. Si no renunciaba a sus derechos sobre la herencia, las consecuencias serían graves, no solo para él, sino para todos los que estaban cerca. El silencio que siguió fue pesado, como una amenaza que colgaba en el aire. María lo miró y vio en sus ojos la mezcla de miedo y desafío, la lucha interna que se libraba en su interior. No fue fácil. Hubo momentos en los que la desesperanza intentó apoderarse de ellos, en los que las dudas se colaron y amenazaron con romper el vínculo que habían reconstruido con tanto esfuerzo. Pero cada vez que uno flaqueaba, el otro estaba ahí para levantarlo, recordándole que juntos eran más fuertes, que el amor que compartían podía superar cualquier obstáculo. Decidieron entonces no ceder ante las amenazas. Buscaron aliados, personas de confianza que pudieran ayudarles a enfrentar el conflicto con inteligencia y prudencia. Los días se llenaron de reuniones estratégicas, planes y decisiones difíciles, pero también de pequeños momentos de ternura y apoyo mutuo que les daban fuerzas para seguir adelante. Una noche, después de una larga jornada, él llevó a María a un lugar especial,
un pequeño parque que había descubierto cuando era niño. Allí, bajo las estrellas y rodeados de árboles que parecían susurrar secretos del pasado, compartieron un momento de calma en medio de la tormenta. Él le contó cómo ese lugar había sido su refugio en tiempos difíciles, y cómo ahora, compartirlo con ella, le daba una nueva esperanza. María sintió que ese instante sellaba un pacto silencioso entre ellos. No importaba lo que viniera, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Porque entendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es resistente, paciente y valiente. Los días continuaron trayendo desafíos, pero también pequeñas victorias. Con cada paso, fortalecían no solo su relación, sino también su confianza en sí mismos y en el futuro que querían construir. Las sombras que antes parecían imponentes comenzaron a perder fuerza ante la luz de su compromiso. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, él tomó la mano de María con una ternura que hacía tiempo no mostraba. Le confesó que, aunque el camino había sido difícil y estaba lejos de terminar, sentirse acompañado por ella le daba una fuerza que no conocía. Que esa promesa que hizo siendo un niño, la promesa de volver, ahora se había transformado en la promesa de quedarse. María sonrió, sabiendo que, pase lo que pase, su historia no era solo un recuerdo del pasado, sino una realidad viva y palpitante. Una historia que seguía escribiéndose con cada día, con cada gesto y con cada decisión. Porque, a veces, el verdadero amor no es el que nace sin dificultades, sino el que se fortalece en medio de la adversidad, el que sabe esperar, luchar y sobre todo, perdonar. Y ellos estaban dispuestos a vivir esa historia, juntos, sin importar las sombras que intentaran oscurecer su camino. El día que tanto temían finalmente llegó. La confrontación con la familia que reclamaba la herencia fue inevitable. En una sala llena de abogados y rostros tensos, él y María se encontraron frente a frente con aquellos que habían decidido luchar hasta el último recurso para arrebatarle lo que legítimamente le correspondía. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada palabra pronunciada parecía un golpe silencioso, un desafío que ponía a prueba no solo sus derechos, sino también su resistencia emocional. María permaneció a su lado, firme y serena, sosteniendo su mano cuando la presión parecía insoportable. Sabía que esa batalla no era solo legal, sino personal, y que cada gesto de apoyo era vital para mantener vivo el vínculo que ambos habían reconstruido con tanto esfuerzo. Él, a pesar del cansancio y la incertidumbre, mostró una determinación renovada. No solo peleaba por una herencia, sino por su dignidad, por su historia, y por el futuro que quería compartir con María. Los días siguientes fueron una mezcla de audiencias, negociaciones y momentos de reflexión profunda. La tensión entre ellos no disminuía, pero tampoco lo hacía el amor que se profesaban. En medio de esa tormenta, encontraron pequeños oasis de calma, instantes en los que podían olvidar por un momento la batalla y simplemente estar juntos. Esos momentos eran sagrados, el refugio que les permitía seguir adelante. Una tarde, después de una reunión especialmente difícil, él llevó a María a un lugar que había sido importante en su infancia. Un antiguo puente de piedra que cruzaba un río tranquilo. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, le confesó que, a pesar de todo, no se arrepentía de haber vuelto. Que cada obstáculo, cada lágrima y cada miedo valían la pena si significaban poder estar a su lado. María sintió que ese lugar, ese instante, sellaba para siempre su compromiso. Le aseguró que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta y que su amor sería la fuerza que los sostendría cuando todo pareciera perdido. En sus ojos brillaba la certeza de que ese regreso no era un final, sino un nuevo comienzo. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, la resolución llegó. La justicia reconoció sus derechos y las disputas comenzaron a disiparse.
La familia que antes los había amenazado aceptó un acuerdo que permitió sanar viejas heridas y abrir la puerta a un futuro más pacífico. Aunque las cicatrices permanecían, ambos comprendieron que lo más importante era seguir adelante, libres de rencores y con el corazón abierto. Con esa victoria, la relación entre María y él se fortaleció aún más. La promesa que un niño hizo años atrás, la promesa de volver, había resistido el paso del tiempo y las adversidades. Ahora, convertida en realidad, les brindaba la oportunidad de construir juntos un camino lleno de esperanza y amor sincero. Los días en la oficina ya no eran solo trabajo. Eran la oportunidad de compartir sueños, planes y un futuro que, aunque incierto, los emocionaba. María sabía que el hombre que tenía a su lado era mucho más que un jefe millonario. Era el niño valiente que nunca dejó de creer, el hombre que había cumplido su promesa y que ahora estaba listo para amar sin miedo. Y así, con la ciudad iluminada a sus pies y un horizonte lleno de posibilidades, cerraron un capítulo lleno de pruebas, y comenzaron a escribir juntos una nueva historia. Una historia donde el amor, la paciencia y la esperanza vencieron cualquier sombra. Porque a veces, el verdadero milagro no está en las riquezas ni en el poder, sino en el valor de cumplir una promesa y en la fuerza de atreverse a volver.